Muy buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo número uno. Nos tocó el tema número 2, que es tensión y comprensión. Nuestra carrera es mantenimiento de petróleo, de la materia de ensayos destructivos del ingeniero Trinidad Cruz Sánchez. Los integrantes de nuestro equipo son Kevin Rogelio Alcudia Castellanos, César Alexis Bocanegra Morales, Jorge Alejandro García Mosqueda, David Cadena Cruz, Joel Cadena Hernández, Sergio Gerardo Sánchez García, Luis Enrique García Mosqueda y su servidor Héctor Javier Valera Bringas. Dentro de lo que son los ensayos de tensión y compresión, pues consiste en pruebas no destructivas para la obtención e interpretación de los análisis de las propiedades de los materiales y equipos a utilizar dentro de lo que es los centros de trabajo, ¿sí? Sometidos a pruebas de las cuales garantizarían que los materiales utilizados en los centros de trabajo cumplan con las cuestiones de seguridad y sobre todo saber los límites que tienen ellos dentro de lo que es, digamos, su uso dentro de la industria, ¿sí? Buenas tardes, soy Luis Enrique García Mosqueda y le vengo a explicar el ensayo de tensión. El ensayo de tensión consiste en una prueba destructiva para obtener interpretación y análisis de algunas propiedades, es decir, que podamos poner cualquier tipo de material, analizarla y realizarles unas pruebas. Normalmente se somete a una carga de fuerza o estiramiento que va aumentando el tiempo hasta producir una extrusión y posterior una rotura de la probeta. Este ensayo es más que nada una de las importantes en los materiales tales como para encontrar el módulo de la elasticidad, el esfuerzo, la influencia, el esfuerzo al máximo, la rotura, el porcentaje y todo. Con este tipo de ensayo nosotros podemos darnos cuenta el material que estamos trabajando, qué tan fuerte, elástico es. Para eso existe este tipo de ensayo. Como se alcanza a ver en las imágenes en la figura 1 y en la figura 2, ahí estamos viendo cómo se puede realizar un ensayo de tensión. Ahí podemos observar que en la imagen tenemos como si fuera una prensa con unos tornillos, y esos tornillos van apretando. Conforme van apretando, las tuercas va bajando el bloque y la parte fija de aquí, entonces comprimiendo el material que queramos que estemos trabajando, ya sea puede ser una muestra de cemento, puede ser algún metal o algún otro objeto o un plástico, para poder nosotros ver qué tanto de presión, libra por pulgada cuadrada o kilopascales que estemos manejando. Es lo que vamos a ver en este tipo de ensayo. Y si nos damos en la figura 2 de la imagen, podemos observar que tenemos tres casos. Tenemos un material que en este caso se ha de cuenta que se le dio una ¿cómo les explico? Como cuando empieza uno a estirarlo, y qué tanto va estirando, porque si se dan cuenta, en la parte de arriba y la parte de la primera imagen está completo, y entonces en la segunda lo están estirando, lo están apartando lo están elevando hasta que llega una carga, como dice la imagen, y se rompe. Entonces prácticamente podemos observar que ese tipo de material estiró, pero llega un momento en que sus propiedades y sus moléculas se van a apartar porque ya son muy débiles. Y con este tipo de ensayo nos queda claro dónde los podemos utilizar, ya sea en el ramo industrial, en el ramo automotriz, motores, en cualquier parte se le puede hacer este tipo de tensión a los materiales que queramos trabajar. Gracias.
Soy el alumno Joel Cadena Cruz, voy a exponer el tema referente a ensayos de tensión. En este punto se señalará el procedimiento para realizar este tipo de ensayos, probeta y maquinaria a usar. Sus características. Cabe señalar que el ensayo de tensión permite saber la resistencia y ductibilidad de los materiales, para más adelante conocer su calidad y compararlos con otros materiales de igual similitud. Este ensayo se aplica una tensión al material a través de tracción uniaxial. Un ejemplo sería de cómo se ve la tracción en el estiramiento de una liga de ambos extremos al mismo tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Gerardo Sánchez García. Voy a explicar qué son las probetas. Una probeta es una pieza generalmente de dimensiones normalizadas, constituida por un determinado material cuyas características se desean estudiar. La probeta en el ensayo de tracción se sostiene por los dos extremos, a la vez que una fuerza de tracción se aplica a velocidad constante, obteniéndose la curva de tensión de formación. La probeta es una pieza sometida a diversos ensayos mecánicos para estudiar la resistencia de un material. Hay tres tipos de probetas: probetas de sección circular, probetas planas, sección de varilla. Probetas industriales son las que se extraen del lote o material entregado por el vendedor. De acuerdo al contrato de compra, pueden no presentar formas perfectamente uniformes, por lo que en estos casos la sección se obtiene del promedio de varias medidas. Este tipo de probetas se emplean para verificación, pues no son más que los materiales en su forma de entrega. Probetas calibradas o normalizadas. Sus formas y dimensiones están dadas por las normas, excepto para el caso de ensayos dinámicos, de fatiga o de tensión repetidas que, por no disponerse de normas, utilizan probetas aconsejadas por los fabricantes de las máquinas de ensayos. Las probetas normalizadas son una de las formas más habituales de ensayo de muestras de un material, debido a que se consiguen unos parámetros geométricos de probetas controlados y por tanto el cálculo de las características del material es mucho más sencillo y preciso. Hay diferentes tipos de probetas normalizadas, atendiendo a su forma: probetas redondas con cabeza roscada, probeta plana con cabeza con y sin talado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Cadena Hernández. Yo les voy a hablar sobre las máquinas de ensayo de tensión universal. Cuentan con un marco en el cual se encuentran dos mordazas, siempre una fija y una móvil. La mordaza móvil por lo general se mueve por un mecanismo hidráulico o por un tornillo sin fin. Como dato siempre se requiere la longitud calibrada y el área de sección transversal de la probeta para posteriormente generar la gráfica esfuerzo de formación. Este tipo de máquinas normalmente incluye un software que permite graficar la evolución del material a lo largo del ensayo y así permite obtener información útil para el diseño y selección de materiales para diversos procesos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Rogelio Alcudia Castellanos y les voy a hablar de las gráficas del ensayo de tensión. En el ensayo de tensión se pueden obtener gráficas que representan la resistencia y la capacidad de deformación de un material. A continuación voy a mostrar unas gráficas que se realizaron a través de un estudio. En estas gráficas se pueden ver los siguientes puntos, donde se ve que el punto A es el límite de proporcionalidad, el punto B es el límite estático, el punto C es el esfuerzo de fluencia superior, el punto D es el esfuerzo de fluencia inferior y el punto E es el esfuerzo de fluencia para materiales dúctiles. La zona elástica es una zona en la gráfica de ensayo de tracción en la que se relaciona entre la tensión y la deformación, y esta es lineal, es decir, hay una proporción entre la tensión aplicada y la deformación producida en el material. Más allá de esta zona, la deformación deja de ser proporcional a la tensión. En esta zona del ensayo se cumple la ley de Hooke. Solo se cumple hasta el límite elástico.
Y recordemos que la ley de Hooke nos indica que tensión en la zona elástica es igual al módulo de Young por el alargamiento o deformación unitaria. Recordemos que el módulo de Young, o también llamado módulo de elasticidad longitudinal, es un valor constante para cada material y se expresa en newton metros cuadrados. Este valor nos da la proporción entre la fuerza y la deformación del material. Sería el valor de la pendiente de la recta de la zona elástica. Es un dato que solemos saber del material que vamos a ensayar. De todas formas, podríamos calcularlo con 2 puntos de la recta por una forma trigonométrica en un triángulo. Luego podríamos también decir que estas son las fórmulas principales para realizar cálculos en los ensayos de tensión. También vamos a ver que el límite de elasticidad o límite elástico es la tensión más allá del cual el material no recupera totalmente su forma original al ser descargado de la fuerza a la que se le somete, es decir, cuando se le deja de aplicar la tensión. Ese es su límite en el que el material ya no recuperará su forma. Una vez dicho esto, entendemos que sino que queda con una deformación residual llamada deformación permanente. Esa es una deformación permanente que ya el material tendrá después de hacer aplicada una prueba de tensión. Podemos decir también que el límite de elasticidad es la tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes. Quiere decir que el límite de elasticidad es el punto en el que el material puede aún recuperar su forma original. Punto de fluencia. Es el punto de inicio en la zona de fluencia. Es aquel donde aparece una considerable alargamiento o fluencia del material sin el correspondiente aumento de carga, que incluso también puede disminuir la carga mientras dura la fluencia y aumentar la deformación, como se ve en la gráfica que estamos mostrando, en el que vemos que en el punto C es el esfuerzo de fluencia superior y en el punto D es el esfuerzo de fluencia superior. Vemos cómo a partir de estos puntos la gráfica tiende a caer y empieza a realizar una deformación en esta misma. Cuando la fluencia ha terminado, puede aplicarse más carga a la probeta, resultando una curva que se eleva continuamente, pero se va aplanando hasta llegar a un punto que se llama esfuerzo último. Como podemos ver, la curva que inicia en el esfuerzo en el punto D, que es el esfuerzo de fluencia inferior. Podemos ver también la curva en la gráfica que está a un costado en la gráfica B, cómo esa curva se mantiene y cae nuevamente. Y volvemos al tema diciendo que esta curva se va aplanando hasta que llegamos al punto en que se llama el esfuerzo último, que es el esfuerzo máximo que el material es capaz de soportar. Eso no quiere decir que es la rotura o la fractura. La elevación de esta curva de esta manera se llama endurecimiento por deformación. La zona plástica es la zona de alargamientos, son permanentes. Si el ensayo se detiene, por ejemplo, en el punto A de la gráfica, se recupera el alargamiento elástico sufrido, quedando un alargamiento remanente o plástico. La curva de la zona plástica tiene menos pendiente que en la elástica, ya que para conseguir grandes alargamientos no es necesario un incremento de la carga elevado. Esta fuerza o carga máxima dividida por la sección inicial de la probeta determina la resistencia a la tracción del material. Un punto muy importante es que este punto de fuerza máxima es donde se termina la zona plástica, no hay punto de rotura o fractura. Existe también la zona de estricción, que esta zona inicia a partir del esfuerzo último. La deformación se localiza en una zona determinada en la probeta en lugar de hacerlo en toda su longitud. Como resultado, tiende a desarrollarse una estricción o un cuello en esa zona a medida que la probeta se alarga cada vez más. La tensión disminuye, es lo que podemos ver en una gráfica cuando la curva tiende a ir hacia abajo y la probeta termina por romperse en esta zona en su punto de fractura. Después tenemos el esfuerzo carga de fractura. Esta es la fuerza a la que rompe la probeta. Y como podemos ver, es el último punto de nuestra gráfica.
Muchas gracias. Buenos días, maestro y compañeros. Soy el alumno César Alexis Bocanegra Morales. A mí me tocó exponer ensayo a la compresión. Ensayo a la compresión es el que realiza los materiales para determinar su límite de resistencia a la compresión, a partir de la necesidad de construcción determinada de pieza que forma parte de una máquina. Uno de los primeros pasos será reforzar la determinación del material con el que será elaborada, el que deberá tener sus características y propiedades mecánicas necesarias para dicha pieza pueda cumplir con las funciones para que sea creada. Uno de los parámetros a determinar será su límite de resistencia a la compresión. Si es que pasa la pieza durante su funcionamiento futuro, estará sometida a esos tipos de esfuerzo. Un esfuerzo de compresión es un producto por dos fuerzas aplicadas a los extremos de un cuerpo, con la finalidad de reducir su longitud al comprimirlo. Al mismo tiempo, su área de sección transversal se va ensanchando a medida que se aplican esfuerzos cada vez mayores. Las propiedades mecánicas del material se van poniendo de manifiesto. Aunque pueden usarse sobre cualquier material, se suele usar en materiales frágiles. La resistencia en compresión de la mayoría de los materiales siempre es menor que en tracción, pero precisamente en secciones, por ejemplo, el hormigón. Soy el alumno Jorge Alejandro García Mosqueda. Les explicaré las características del ensayo a la compresión. Este ensayo se hace sobre probetas elaboradas de antemano con el material que se requiere ensayar. Las probetas tendrán forma cilíndrica con diámetros determinados de acuerdo a las características del ensayo. Ambas bases del cilindro deben ser perfectamente paralelas. El ensayo se realiza en presas especiales, una de cuyas placas deben ser fijas para evitar la distribución no uniforme de los esfuerzos sobre la probeta. Las fuerzas se aplican a la probeta van aumentando a partir de un régimen preestablecido hasta que se rompe la misma. Este esfuerzo de ruptura quedará fijado en los indicadores de la prensa. Cabe mencionar también que como a realizar un ensayo lo que también nos importa es conocer el límite de la resistencia de compresión. Este se puede obtener mediante una fórmula en el que el límite de resistencia de compresión es igual al esfuerzo de rotura por compresión en kilogramos sobre el área de la sección transversal de la probeta en centímetros cuadrados. Esta fórmula es aplicada para determinar cuál es el límite de resistencia por compresión de un material a la que se le ha aplicado un ensayo destructivo. Bueno, conclusión. Durante la exposición que realizó mis compañeros sobre lo que es la atención y comprensión, ¿no? Podemos ver la gran importancia que tiene esto dentro de la ingeniería, ya que podemos tomar en cuenta, pues ahora sí, el diseño de las estructuras y pues cómo podemos saber realmente de los elementos a los que están sometidos y cuál sería su comportamiento dentro de lo que son nuestros centros de trabajo, ¿no? Ya sea el hormigón, ya sea algún tipo de aleación metálica, ¿no? Gracias a ello podemos conocer muchas propiedades mecánicas de los materiales y determinar sus propiedades para su diseño y uso en su particularidad, ¿no? Por eso es importante realizar este tipo de pruebas para garantizar que los materiales y equipos utilizados dentro de lo que son los centros de trabajo cumplan con las condiciones de seguridad, ya que un equipo o un material de baja calidad o de que se esté utilizando que no sea adecuado para esa actividad, al momento que sea sometido a un sobreesfuerzo más, pues puede causar una fatalidad, un daño a las instalaciones y sobre todo puede poner en riesgo las vidas humanas, ¿no? Podemos poner un ejemplo en la cuestión, digamos, de elaboración de infraestructuras para viviendas, para centros comerciales, para hoteles. Muchos de estos realmente, digamos, son utilizados de hormigón. Actualmente se están utilizando vigas metálicas como almas, como para las estructuras. Y pues para ello realmente puedo concluir la importancia que tiene ese tipo de
pruebas y ensayos no destructivos dentro de lo que son nuestros centros de trabajo y de nuestra vida laboral diaria. Por lo tanto, muchas gracias. Somos el equipo número 1.